¿Cómo estás, Ana? Hola, muy bien, un gusto de estar acá en tu ciclo. Saludos a la gente que está mirando. Quédense. Bueno, bienvenida, Que se viene una bienvenida. Gracias por aceptar esta Gracias. invitación. Bueno, te voy a presentar como corresponde. Le vamos a contar a la gente que hoy se conecta y a la gente que en diferido va a ver este encuentro, este programa, que Ana Lema Colangelo es de origen ítalo-argentino, argentina, nació en 1973, es escritora, poeta, ensayista, traductora, generadora de contenidos, licenciada en comunicación, cursó estudios de curaduría y montaje de obras de arte. También cursó su posgrado en inglés, graduándose en Inglaterra, ¿verdad? Sí. Asistió a cursos y talleres sobre escritura literaria en la Feria Internacional del Libro de Edimburgo, Escocia, coordinado por Mario Vargas Llosa. Cursó talleres de poesía y narrativa en el Centro Cultural Rojas, dependiente de la UBA. Sus obras fueron traducidas al inglés, al portugués, al francés y al italiano. Participó de festivales internacionales de poesía y ferias internacionales del libro en Portugal, Reino Unido, España, Italia, Chile, Colombia, Alemania y Argentina, entre otros países. Integró diversas antologías locales y del exterior. En la actualidad continúa trabajando con proyectos ligados a la literatura y otras artes que nos va a comentar hoy. Bueno, Es así, tal tremendo cual. recorrido para una persona tan joven, eh, Más o menos. y sos muy joven, Ana. Y bueno, así que con muchas ganas de que nos cuentes eh, cómo se despertó en vos este amor por la literatura, por las letras, particularmente por la poesía. Eh, leí mucho de lo que me enviaste. Antes que nada le quiero contar a las personas que nos escuchan que las causalidades de la vida hicieron que nos encontremos en la Feria del Libro, presentando el mismo día las dos tenemos un libro en la editorial Leviatán, y nos tocó ahí a las dos, cada una con su libro. Fue hermoso, hermoso conocerte. Lo Así mismo que digo. bueno, digamos que este encuentro es un suceso totalmente natural que tenía que darse en algún momento desde el año pasado, por eso fue el año El pasado, año ¿verdad? pasado fue claro, en la Claro. cámara, el examen de la Cámara del Libro, que estuvimos con uno de los editores, un evento, la verdad que muy lindo, dentro Sí, de todo. claro. Así que Concurrido bueno, es además, una consecuencia natural de aquel encuentro. es verdad. Sí, Yo también lo disfruté mucho. Y respecto a tu pregunta, ¿cómo empecé? dale. En realidad, o sea, a ver, desde chica fui a un jardín maternal de artes, entonces siempre estaba estimulada intelectualmente, y después mi mamá tuvo el error de dejarme en algunos días para que no fuera tanto a la escuela, o sea, al jardín tan chiquita, decidieron con mi papá dejarme con mi abuela. Entonces 2 días a la semana yo me quedaba en la biblioteca. Y empezaba a dibujar, empezaba a ver lo que había, empezaba a curiosear, y mi abuela me empezó a enseñar a leer. Mi mamá continuó con eso, mi papá me estimulaba. Claro, llegó un punto de yo a los 5 ya sabía leer, garabateaba como algo que yo describía como poesía. Leía obras infantiles, pero también leía cosas que estaban de la familia, ¿no? Mi abuela tenía una biblioteca muy grande, donde estaban los libros también de mis tíos, bueno, en fin.
Y así empezó Wow. un poco, ¿no? Era como mi mamá mucho estímulo por el lado de mi papá más por la música, mi mamá por la fotografía, la pintura. Ya me habían, de entrada, me habían asignado para que fuera artista plástica, yo dije, no. Hice la Ah, escuela, pero no. pero se respiraba arte en tu casa, se respiraba arte. Sí, sí, tengo ese recuerdo de jugar, por ejemplo, con mis primos, a ver quién descubría a mi tío abuelo, hacía en las reuniones familiares, hacíamos un juego que era ver quién sabía la palabra del diccionario más difícil, y éramos todos chiquitos. Ah, me Entonces, encanta. la palabra como faralá, que faralá quiere decir volado, pero bueno, Claro, para una persona chiquita no es un vocablo común, y nos ¿no? da un chocolate así como de regalo. Qué Bueno, todo lindo. ese estímulo creo que llevó un poco, y después el periplo que una emprende por diferentes cuestiones del azar, o de la vida, o de decisiones, de un periplo que me lleva a Inglaterra, a vivir a hacer la escuela allá, después, bueno, no me la reconocían, tuve que hacer acá, volver a hacerla, porque hubo un periodo donde claramente por cuestiones políticas, las, digamos, no reconocían los títulos. Posteriormente yo me vuelvo a Argentina, después vuelvo a la isla y me gradúo por la Universidad de Cambridge, y en todo ese momento, en todo ese tiempo, sigo relacionada a las artes, haciendo cursos de literatura. Mi mamá es de origen italiano, así que siempre muy ligada a la literatura italiana. Bueno, en fin, siempre como tratando después, recorriendo diferentes lugares, Mm. y por estar terminando en ferias internacionales del libro, y conociendo gente como mi gran amiga Luisa Futoransky, que la conocí por cuestiones del azar. Estábamos invitadas a leer mi primera lectura en Argentina. Yo tenía 19 años, menos 18. Y ella, bueno, había venido invitada a ese ciclo. Yo no me animaba a hablarle, porque había leído todo de ella, pero Claro, digo, claro. ¿qué le voy a decir? Entonces, estaba con un colega y me empujó, literalmente. Entonces yo me quedé enfrente de ella y le dije, buenas tardes, mi nombre es Ana. No sabía qué decir. Entonces me habló con mucha naturalidad, entablamos un diálogo, le digo, bueno, sí, voy a leer, pero seguramente voy a hacer del final, porque primero va a venir la lista de invitados. Bueno, en este momento no se habla inclusivo de invitados, Claro. entonces se quedó hasta el final. O sea, que hay un montón de gente en ese ciclo, me acuerdo. Ese acto tan de humildad y tan, no sé, cariño, diciamo, o sea, gentil, como gentil, pero de corazón, quiero decir. Me, a mí me acercó mucho a ella, y logramos construir una amistad que perduró por los años, a través de los años, hasta el momento. Qué maravilla, esos encuentros inesperados en la vida que marcan un antes y un después, ¿no? Que seguramente fue un impulso también y para todo lo que fuiste desarrollando después. Yo leí un prólogo que ella te escribió a vos Sí, en Mapas, en eh, mi primer libro. en tu primer libro, es decir, mirá, qué lujazo, ¿no? Que lo Mm. podíamos leer porque lo tenemos por acá. A ver si nos tienen paciencia, lo buscamos. Acá, Sí, se porque presentó en Galerna, fue en el año 2000, 2005, creo, 2004, 2005. mirá vos, Sí, no. dice, tal vez las palabras que mejor converjan a la poesía de Ana Lema sean corazonada y fascinación. La descubrí por la primera en uno de esos vuelcos y estremecimientos intraducibles donde reconocemos la voz del otro, seguido
luego fue más fácil, porque primó lo segundo. Ana habla desde la jungla ciudadana, con sus ritmos, rayos, centellas, que por supuesto le dejan las escarificaciones y tatuajes que nos muestra en estos mapas. Los poemas de Ana Lema, como ella, desfallecen, arremeten, ceden y cantan. Su lenguaje tiene algo del fluir de las mareas, cruzando como ave fénix. De ahí estas líneas, de ahí mi corazonada. Eso habla de un encuentro de amor, ¿no? Profundo, de reconocimiento de tu voz poética. Hermoso. Hermoso, la verdad es que a mí me emocionó muchísimo cuando yo se lo mandé y le digo, bueno, me gustaría que lean mi primer libro, y le pareció fantástico, entonces decidió escribirlo, y yo estaba muy contenta, muy feliz, y bueno, bueno, pues sucedieron otros encuentros, en fin, ¿no? Y le sucedieron otros libros. Ana, ¿y podemos escuchar algún poema de ese tu primer libro? Podemos, si me tienen un poquito de paciencia. Sí, dale, sí. A ver, tenía preparado acá el otro, pero claro, podemos... bueno, viste, pero a mí me gusta esta espontaneidad de lo que va, tampoco yo tenía pensado leer las palabras de Luisa, no, está muy bien. Pero vino muy bien para que también la gente te conozca. Hay uno que me acuerdo, sí, hay de todo. Claro. No, tengo más poesía editada en el exterior porque mi vida me lleva a otros caminos y generalmente vivo más en el he vivido más en el exterior que acá. No obstante, siempre, sí, pero sí, no obstante, siempre logré hacer grupos de gente que me pueda, con la que me pueda vincular y generar, como en este caso, intercambios ¿no? ricos en cuanto a literatura y cosas que nos nutran el alma. Total. Hay un poema que acá está el libro Mapas, se llama. Sí, hay un poema que dice que los ciegos voluntarios se nieguen a seguir siéndolo, que aprendan a escribir un poema en libertad entre el primer y séptimo vagón de un tren, que lleven el tren hacia la estación de Pergamino, que armen una fiesta y estén todos invitados, que la gente lea el poema y cuando amanezca vuele iluminada hasta la esquina del boulevard, que los vendajes desaparezcan para siempre. Tiene que ver con que donde yo nací, perdón, te completo el concepto, es una ciudad donde la dictadura arrasó bastante. Entonces era un poema de libertad, que los vendajes desaparezcan para siempre y que no ocurra nunca más todo esto. Era un poema dedicado básicamente al nunca más, pero dicho de una manera como casi lúdica. Sí, sí. Tiene vínculo con la canción que vos elegiste para esta apertura, que coincidíamos cuando nos comunicamos antes del vivo, de esto de la artista italiana, una joven artista italiana, gracias por presentármela porque no la conocía, que canta desde el humor, ¿no? Que dice mucho el humor, la alegría. Ella se llama Chiara Dello Jacopo, y vive en una región como Milán, donde el sol, nada, se oscurece temprano, y sobre todo en invierno. Entonces ella se compra una sombrillita de esas que se ponen en los tragos, y para tener la idea del sol. Una belleza, una belleza. Y tu poesía tiene también algo de esto. Tu poesía también, sí. porque como que tocas zonas muy sensibles,
y lugares de mucho dolor y mucho sufrimiento. Ahora vamos a ir desgranando de a poquito también otros materiales, pero bueno, siempre tocan zona de muchísimo dolor, pero siempre con un matiz no sé si llamarlo de esperanza o de optimismo o de la alegría está presente, el juego, lo lúdico. Yo creo que hay que ir y volver varias veces en la vida. A mí me ha ocurrido de estar al borde de la muerte varias veces por Ujú. diferentes circunstancias y contra todo pronóstico estoy acá hoy. Wow, Eh, sí, wow, pero cuando digo varias wow. veces. Entonces, eso me ayudó a adoptar digamos, una solidez frente a la vida y una mirada que es como sin perder la niña, siempre preservando la niña interior. Eh, Creo que ahí está un poco, a veces parece que una está como colgada, no, lo que una hace es llevar hacia adelante, digamos, las cosas peores. Cuando, por ejemplo, me toca trabajar, yo me involucré mucho con Dora Koledetsky en la Primera Liga por el derecho al aborto sanitario, legal y gratuito. Tenía 17 años y había vuelto al país y me involucré, éramos 5 más o menos, y nos perseguían, los de tradición, familia y propiedad, nos miraban mal, nos quisieron pegar, bueno, en fin, no era el mejor panorama. Y bajo ese contexto yo escribo poemas que son, si uno los lee abuelo rasante, piensa que son de lo más alegres, pero en realidad estoy hablando de las mujeres que morían en el proceso, en el Claro, proceso de, no, en el proceso de, digo, de aborto, de hacer un aborto clandestino, dice, en ese totalmente, proceso. Hay totalmente. muchos poemas que son de esa época y que no era una literatura propia de una persona de 17. También yo me fui de viaje muy jovencita, recorrí hasta Canadá y después me trasladé a Europa. Mi papá vivía allá también, entonces era como que iba y volvía. Si bien cursaba estudios porque me tenía que escolarizar por fuerza, porque si no. Pero Claro, bueno, claro, pero una vida nómade, ¿no? ¿Verdad? Una vida nómade. Hasta el día de claro. hoy. Y casi que sí, hasta el día de hoy, sí, bastante. Pero bueno, eso es un poco cuando me toca trabajar con mujeres, a partir de eso empiezo a trabajar con mujeres que son abusadas. Entonces, pasan los años, ¿no? En el medio yo voy mucho a la José Ingenieros, a la Biblioteca Anarquista, me vinculo con otra gente, leo mucho sobre feminismo, me ilustro mucho porque es algo que a mí me interesa como postura y como realización y como forma de vida, digamos, yo vivo de esa manera. Creo que el feminismo es una forma de vida, es algo que Absolutamente. no se puede no ser. Es la igualdad, es digamos, adquirir los mismos derechos, el mismo trato, el acceso a los mismos puestos, a los mismos salarios, la vida digna, la propia, eh, ay, el manejo o la autonomía sobre el propio cuerpo, digamos, bueno, no me quiero seguir Sí, sí, extendiendo sí, porque ya sí, sí, sabemos, sí, sí. pero creo que se No, entiende no, el pero punto. es muy importante que menciones cada uno de estos puntos. Eh, Vos sabés que soy muy sensible a la temática, que Hablamos, hablamos sí, de eso, lo que mi veo. libro Un toro en la garganta del jilguero también habla sobre eso. ¿Y cómo es específicamente tu tarea con las mujeres en situación de abuso? No, en ese momento era, nosotros entrábamos a la villa, yo estaba con sociólogos, con gente ginecólogas y gente que iba a asistir, ¿no? Íbamos a una de las villas más peligrosas, yo no sabía que era de las más peligrosas en Capital, eh, y que era le llaman el barrio chino, pero no tiene nada que ver con el barrio chino de Flores ni el de Belgrano. Es un lugar en La Boca, que está al lado de las vías. Y bueno, los pasillos son muy diminutos y ves los caños, que son las armas hechas a mano, y te dicen seguir caminando porque sos boleta y todo este tipo de cosas. Y bueno, y entrábamos a dar planes de anticoncepción, yo aprendía,
En realidad yo iba más que nada a aprender cómo vincularme, porque me interesaba poder ayudar, yo tengo la información, y yo pensaba, ¿cómo es una persona de mi edad, que es menor, que no le escuchan, que la justicia no le da bolilla? Yo he sufrido un caso de abuso en la infancia, que no era infancia, era adolescencia en realidad, pero era menor de edad, a eso iba, en Pergamino, y era una ciudad tan de derecha que jamás me tomaron la denuncia, y de eso no se habla. Entonces yo no quise que a mí me pase una cosa semejante. Mi papá, mi mamá se enteran muchos años después, yo no abrí la boca por el contexto, porque Porque no se era, hablaba, de eso no se no se hablaba, hablaba, y de si eso no se hablaba era, habla. viste, era como que no te dejaban hablar. Exactamente, estabas loca si Estaba hablabas. Entonces, loca, sí. claro, y te quedabas más sola que... Bueno, entonces dije no. Y yo dije, bueno, voy a luchar desde otro lugar. Entonces, cuando soy más grande y puedo como rearmarme, años de terapia mediante, me rearmo, me instruyo y me nucleo con esta gente y empezamos a entrar a las villas. Al principio repartíamos anticonceptivos, yo miraba, qué sé yo. Pasados los años yo me voy de viaje, sigo viajando, me voy a vivir a la selva amazónica con un amigo inglés. Wow. Sí, sí. De ahí hay unos poemas en mi último libro, Bromelias, porque las mujeres eran las que, a ver, hablábamos del carnaval de Oruro, porque ahí los cocaleros y las cocaleras es donde expresan al ritmo de zampoñas, de trompetas, ¿no? Como lo hacen como lúdico, pero en realidad están diciendo a la DEA, coca no es cocaína, porque los guaguitas o las guaguitas no tenían que comer. Entonces con las hojas de coca les hacían la infusión del día. Y era terrible. Claro, Yo, o sea, cuando veo eso, estaba en una parte del Amazonas que pertenece a Bolivia. sí. Por eso Ujú. hablé Ah, de claro. Sí, Oruro. ahí me confundí un poco, claro. Sí, sí, Claro, sí. porque hay una Ahí parte que está. se llama las yungas, o las yungas, Sí, sí, sí. que se nuclea con el Amazonas propiamente brasilero, pero pertenece a Bolivia esta sección. Claro, Entonces claro, estábamos ahí, no podíamos volver, bueno, sí. resumidas cuentas surge un poema a partir de eso ¿Lo también. Y podemos después, leer? bueno, ¿Lo podemos sí, leer? claro, Dale, dale, sí, dale. lo busco y Sí, sí, sí. enseguida. Tranqui. Eh, Orfeón. En víspera Sí, del carnaval, la ciudad de Oruro asiste a la Diablada, danza que se remonta al siglo XVI. sí. Antiguas caretas y máscaras de diablo usan los danzantes, contrastan con otras de conquistadores españoles, personajes bíblicos o deidades prehispánicas. Eterna lucha entre el bien y el mal. Los Sí. cocaleros al son de tambores, trompetas, sicus y quenas, a voces proclaman, la coca no es cocaína, la coca no es cocaína, letanía profunda que se perpetuará en el viento. Namaste. Sí, Gracias. tremendo. Maravilloso el Era libro. fuerte verlo. Yo lloraba cuando veía a los bebés, porque o sea, vinimos con piojos, pulgas, garrapatas, hechos un desastre, quemados, pues somos ratas de ciudad. Pero comparado con eso, nos callamos la boca, no dijimos nada y dijimos gracias por la poca comida que teníamos, la compartimos y ya está. O sea, a Total. cerrar la boca y aguantársela. Una semana, porque el ómnibus iba por un camino que es uno de los más peligrosos, según el National Geographic, donde están las cruces al costado del camino. Y es Sí, tan sí. ensanchado que cuando vienen los camiones de frente, el que va subiendo tiene que retroceder. Entonces Claro, es como, es la ruta de la muerte, le llaman. Y teníamos que exactamente. esperar la combi o la guagua para volver de la selva. Así que nos tuvimos que quedar una semana y ahí, bueno, vimos toda esa realidad. Posteriormente vamos al carnaval en Oruro y yo escribo este poema. Pero lo bosquejo en realidad. Me queda la idea dando vuelta y después lo escribo. Pero ahí Claro. surgió el poema.
Sí. Sí, qué interesante estos lugares un poco como que la poesía es un lugar de frontera, ¿no? Es un Sí. lugar fronterizo. Vos lo expresás de una manera muy hermosa en una de las entrevistas, que decís que la poesía para vos es algo extraordinario, algo así, ¿no? Como que es de una zona, no me acuerdo cómo es que lo expresás, ¿lo tenés presente? No, No, estoy pensando porque últimamente me hicieron 3 entrevistas sí. y no me Sí. acuerdo No, mucho, decís que hablo la a poesía es veces un de género autores. exquisito, decís exactamente esto, que la poesía es un género exquisito, y decís que es la más elevada de las artes. Ah, eso sí me lo acuerdo, sí, no, porque me acuerdo cuando hice filosofía y letras, que no me terminó de cerrar, hice un periplo, un derrotero por las aulas, hasta que finalmente, bueno, me recibí de otras 2 carreras, Sí, pero en su momento cuando hice, con todo respeto hacia la gente que hace letras, ¿no? Pero a totalmente. mí particularmente me pasó que yo Claro, no podía ver ese análisis donde la palabra era análisis, vaga redundancia, era como rota, como partida, como no podía tolerarlo, me dolía. Entonces, emulando a la concepción que tenían los antiguos griegos, a mí se me ocurrió esto, ¿no? De decir que era una de las artes más elevadas. Entonces, ¿por qué corromperla? ¿Por qué partirla? ¿Por qué analizarla? Claramente totalmente. después yo concomito con esto del análisis Y y lo he sí, cursado y me gusta hacerlo, pero no sí, sé si sí, tan exhaustivamente como si fuera algo que se puede desgarrar. Preferiría que claro, sea algo maleable en vez de desgarrable. No sé si... hermoso. Sí, sí, hermosísimo, hermosísimo, clarísimo. Eh, y como periodista, Ana, ¿vos desarrollaste la profesión de periodista? Imagino que sí, porque en una entrevista también contás que entrevistaste a Yoko Ono, que tuviste oportunidad de entrevistar a Yoko Ono. ¿Cómo fue eso? Eh, Fue nada, me mandaron porque yo era jefe editorial cuando salió, ahora es Cool Pop, una productora, pero en ese momento se llamaba Universo Pop. Entonces entraron todas temáticas que tenía. Yo era jefe editorial de Sudamérica en ese momento, pero estaba estudiando la carrera. Entonces me parecía algo genial porque trabajar online en esa época era una innovación. Estamos hablando de Claro, varios años, muchos años atrás. Yo tengo wow, 50, voy a cumplir 50 años ahora, en septiembre. Digamos, 25 años atrás no era lo más usual, ¿no? Porque es una carrera que hice de joven, muy de joven. Somos jóvenes igual, pero quiero decir que era muy jovencita. Me toca ir al Cultural Recoleta, dice, Yoko Ono en Argentina. Anda, me dicen. Bueno, voy yo. Entonces, me acuerdo que estaba Charly García y ahí surge el Say No More, porque, me acuerdo, mirá, me lo estás contando y me traes a la memoria ¿te que no acuerdas que estaba estuve, pero un sí, sí me revuelo? enteré que sucedió, sí. Fue icónico el hecho Ah, ese. No se habían discutido, no sé cómo había sido el asunto, pero en resumidas cuentas ella había hecho algo muy bello con un árbol de Navidad donde, según su tradición, cada cual iba y ponía en un papelito su deseo, ¿no? Para mm, las fiestas. Lo que deseaba que se cumpliese en el nuevo año. sí. Entonces, a partir de esto a mí me causó mucha curiosidad, me acerqué y le dije, mi Seoneu, en mi mejor inglés, le digo, por favor, si podía Sí. hacerle una entrevista, Sí. pensando que me iba a decir, tengo la agenda, porque obviamente hay una agenda que cumplir. Hola, gordo, Luisa, te mami, saludo, ¿viste? hola. Bueno, y me dice que ciertamente sí, estaba de acuerdo, y le hago una entrevista y sale publicada. Pasa que mucho de ese material se perdió porque era una revista online, y al Ah, pasar a ser productora, yo tengo guardado, yo tengo guardados los artículos, qué pero lindo, no se pueden ver todos colgados. Algunos quedan colgados en otros sitios, que fueron claro. reposteados. Pero bueno, Claro. ese fue ¿Qué fue lo que más te impactó de ella?
lo que más me interesó fue, o me impactó en realidad, eh, no sé si impactó, pero sí me interesó ¿Te mucho interesa? Claro, claro, la energía que la maneja, energía. porque sí, una energía muy centrada, pese a estar en la vorágine, o sea, si vos tenés una rueda de prensa, generalmente es un poco como invasivo de alguna manera. Igualmente ella es artista plástica, escritora, poeta, sabe cómo moverse, ¿no? Pero hay gente que se mueve mejor, hay gente que no se siente tan en su mundo cuando está no tan requerida o cuando es tan requerida. Y esa energía que emanaba, esa serenidad me gustó muchísimo. Qué Y después, bueno, bueno, me gusta cómo escribe, de hecho. O sea, además de sus totalmente. obras de arte, me interesa cómo escribe. Sí, a mí Sí. también. Sí, sí, a mí ¿Te también y me gusta? interesa como performer fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo? No Que me escuché. interesa mucho su obra performática en general. Claro, con Claro, performer. claro. Que ahí es un poco lo que estaba presentando, o sea, el árbol que estaba en el patio era una parte de la Claro, performance. Y después, claro. o sea, con Pomelo, por ejemplo, que eran Pomelo, sí, es hermoso. Es el hermoso. sendero Me maravilloso. encanta, totalmente. Eh, Leemos un poquito de Bromelia. Bueno, ¿cómo no? Eh, bueno, hablando de viajes, podemos, de otros lares, eh, meteorología. Dale. A escasos días de instalarnos en Madrid, la convivencia hecha desolación, yo terminé por abandonar a Beltrán. Así fue el adiós al cómodo piso de Salamanca, gentileza de sus padres, y el inicio de una etapa en pensión de incierto prestigio en pleno barrio de Sol. El océano mediaba entre aquella urbe y mi Buenos Aires querido, Manon Tropo, con escasos 22 y sin más compañía que la mía, concluía mi situación como algo contingente, asociado quizás a la diversión. Esta actitud simplificadora lo era solo en apariencia, revestía la intención de asegurar un modo de contrarrestar el dolor. Perversa inmensidad de muros y balcones divergentes, combinada con hongos, grafitis relucientes y voces ajenas viniendo de ninguna parte. Enfrenté implacables fantasmas que atestiguaban la intimidad de tu separación. Aquellas fotografías que nos tomamos en la costa del Mar del Norte, las palabras desairadas, las estacadas, no me olvides, güero, no güero español, no me olvides, güero, un vacío, todo para ordenar la mente, sin más ley que la esperanza. Gracias. Fluían corazoncitos por ahí mientras vos leías. Ah, Además, no veía. No además, veía porque estoy con el libro acá. claro, 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 claro. Además eres una forma Gracias. muy, muy hermosa de leer, que no es fácil, siempre, siempre lo decimos. No siempre se da que la poeta o el poeta pueda interpretar, pueda expresar, pueda leer su propio poema. A veces las dos cosas no se dan juntas, a veces es Están como que juntas. hasta es preferible que alguien que tiene las herramientas lea. Es verdad eso. Sí, es Pero un en tu trabajo. caso me pareció una lectura muy, como que tu voz poética construía escena, Bueno, construye. una vez en Italia me dijeron que sonaba como que yo estaba leyendo en el último, presenté una plaqueta en el 21 que se llama Sogni Possibili, que quiere decir sueños posibles. Sí, Y
resumen que yo estaba leyendo, pero estaba muy compenetrada con un poema serio, y alguien vino y me dijo, que en italiano me dijo, vos te reís cuando lees, pero en realidad lo que me estaba diciendo era, creo que era eso, que interpretaba. Yo no me doy cuenta, o sea, como que me Está sale del buenísimo, cuore. está buenísimo. Para mí está buenísimo, se conjugan las dos cosas, está buenísimo. Y después también hay otra forma que se hace como una voz, que uno distingue la voz recitada del poeta, ¿no? Y es una voz que en toda su poesía se ve reflejada, ¿no? Eh, y eso, bueno, también es como otra cosa. Yo Lindas siento, palabras, claro, gracias. totalmente. Y esa música de cada poeta, que es Sí, tan audible, tan sensible, ¿no? Que no es, al oído de todo el cuerpo me refiero, sensible al oído de todo el cuerpo, que eso es muy, muy bueno, hermoso. también a veces hay que como ponerle melodía a ciertos temas, porque no queda la voz. Totalmente, claro, claro, totalmente. Yo acá tengo un poema tuyo que me encanta, que se llama Trajinar Botánico, que es de Bromelias, y que dice, cuando una planta se amustia, poco a poco pierde su esencia y sin remedio perece. Algo parecido sobreviene a las personas cuando sus vidas asola el fracaso o la decepción. Pergamino es una ciudad del noroeste de Buenos Aires, plantada en una hondonada, acoge espíritus y dogmas diversos. No es extraño que en sus jardines prevalezca una vegetación mustia. Entonces, como el chevalier de Pez del tarot, trajinar a contramano, esgrimir el filo, embestir al enemigo y tirria mediante embucharse el temporal. Es tremendo, Gracias. porque tiene todo lo que conversamos antes, cuando vos hablaste de Pergamino, ¿no? Como de, de tu ciudad natal, eh, o de tu pueblo natal, eh, tiene una cosa tanguera A también, mí me encanta el tango. que, mirá, Sí, claro, adoro. sí, esto de embucharse el temporal me parece un hallazgo. Eh, y también tiene cierto humor, cierta picardía en el decir, ¿no? Sí, no sé, salió así Está para... bueno, está muy bueno. Gracias. Ana, y te quería preguntar también, porque además de tu Decime. tarea con las mujeres, ¿No? que ya explicaste muy bien, sé que también realizás una tarea, porque estos días que hablábamos, o que intentábamos hablar, porque estábamos las dos, cada una en su viaje y con sus cosas, Sí. eh, con sus líos, digamos, vos me contabas de tu tarea de rescate de animales. ¿Cómo es Sí, eso? es algo que, bueno, me ha tocado, he estado durmiendo, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo que una duerme, 2 horas, porque en realidad cuando era chica siempre tuve como esa cosa de sensibilidad con... Ayudé a parir una gata en la biblioteca de la casa. Mi mamá dijo, no, mi amor, la gatita no tiene... Estaba la placenta, los libros todos llenos de sangre, bueno. Aparte las camadas de gatos son inmensas. Sí. Bueno, de ahí empezó toda una relación, un vínculo con los animales. Y yo veía que los animales tenían una sensibilidad que captaban cosas que, no, que yo veía, digamos, como,
estados de ánimo, por ejemplo, la sabiduría de la espera, cómo esperan la muerte, con sabiduría, eh, sin hacer, sin, digamos, hay un chiste que dice que, bueno, como que hay gente que por un resfrío ya convoca a todos los parientes alrededor de la cama y hace el testamento. Un animal que está muriendo no hace más que esperar la parca, que la parca le toque el hombro. Y toma distancia, ¿no? Se Sí, aleja, generalmente te saludan antes de partir. se Entonces yo despide. siempre me quedé con todo eso, no sabía qué hacer. ¿Qué hago? En la pandemia estaba sola acá adentro, pandemia primer año restrictiva, no podía viajar. Entonces yo tenía que volver a Italia, tenía un festival en Inglaterra que tuve que cancelar por razones obvias. Dije, bueno, está bien, me quedo trabajando, pero quiero hacer algo más. Entonces conecté con una etóloga, entrenadora también italiana, y me puse a estudiar etología, o sea que es comportamiento animal, y además también hice como primeros auxilios, me metí como siempre trabajé con centros de rescate, veía todas las historias, pero no estaba en los lugares yo, hacía prensa, difusión, todo gratuito, y ayudaba con firmas para que las leyes de no maltrato animal, no tracción animal, tuvieran el tratamiento debido en el Congreso. Frente a toda esta situación, empiezo a estudiar y se extienden un poco mis estudios y me pongo a rescatar animales de la calle, porque mucha gente en la pandemia agarró a los animales como si fueran no sé, un robot de compañía y después los tiró. Se saturaron los refugios en Cava, entonces yo empecé a tenerlos en mi casa, a los animales que encontraba, y después a transitarlos. ¿Eso Hacía después de los la pandemia sucedió? y porque en la pandemia nada más no había animales en las calles, la gente los tenía, pero después los tiró en refugios. Una vez que se saturan los refugios, empiezo a notar, por ejemplo, acá enfrente un gatito, me contacto con unos rescatistas de otro barrio que me traen la jaula trampa, yo venía de trabajar en etología, ayudando, porque en realidad yo ayudo, no es que trabajo de eso. Yo trabajo Claro, de escritora, de sí, sí, es un trabajo traductora, voluntario. y además doy clases de idiomas, pero bueno, pero eso lo hago como un voluntariado, digamos. Y se sentía mau, 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 miau, miau, pero era muy chiquito el sonido, por eso digo mau. Y se sentía, yo lo buscaba, el gato era así, no se lo podía ver, pues se escapaba y se metía entre los autos. Entonces lo busqué 3 meses hasta que di con el grupo de rescatistas y me lo traje a mi casa. Vi que no estuviera quebrado, lo llevé a la veterinaria enseguida, lo hice vacunar, lo alimenté, salió todo el gordo, todo divino, orejitas porque era pura oreja, pobre, y ahora se lo pasé a un rescatista, después me quedé con un perro con cáncer, que bueno, le dimos la atención necesaria, lo transité a un lugar donde pueda estar atendido, porque la persona que lo tenía, yo lo encontré sangrando en la calle, y dije, no puede ser esto. Entonces la asesoré, y bueno, y después un pichón que estaba así sentado en la vereda esperando la muerte, pobre santo. Y el pichoncito me lo traje a casa. Todo esto aprendí con una especialista en aves que me enseñó cómo alimentar, porque es re diferente los mamíferos de las aves. Bueno, entre todo este merengue es que siempre estoy trabajando por los animales, o sea, como buscando guita por ahí, invito a gente, te he invitado a vos también a un programa, concursos de preguntas y respuestas para conseguir fondos, porque Ah, los animales necesitan, y por ahí o sea, es mucho dinero una veterinaria. Y después totalmente. lo tenés que en tu casa, yo tengo el oficial, digamos, el gato que está durmiendo ahora, pero el gato no siempre está, con los pajaritos es re bondadoso, pero con los gatos no, y un perro no le gusta. Claro. Entonces y salen mucho el tratamiento. Entonces siempre estoy como, bueno, tratando de apoyar que las leyes
trabajando con con otra gente, que también se preocupa por el bienestar animal y tratando de recaudar fondos que vayan a una cuenta que no es mía, nada que ver, ¿no? Son de las asociaciones Claro, homologadas, y bueno, para ver si les podemos dar un futuro mejor y en un futuro, valga la redundancia, dejar de comer carne ya. En tanto somos un país de tecnología de punta que hemos creado la carne vegetal. tal cual. Y sabe igual que la carne animal, dicen. Yo hace Mira, 34 años que no pruebo carne, pero digamos, tenemos muchos elementos para eso sí, y es un orgullo que seamos tecnología de punta en un tema tan delicado como es el bienestar de otras especies que son animales también, como nosotros. totalmente, totalmente. Sí, sí, Mi bueno. postura, ¿no? Mi postura, Sí, sí, con además, bueno, respeto. todo nos lo está diciendo, ¿no? La crisis climática, eh, es como que es necesario un cambio una toma de conciencia y un cambio de vida, un cambio en Paradigma. la alimentación, pues mucha gente dice, ¿qué tiene que ver la alimentación? Y tiene todo que ver, Muchísimo. ¿no? Tiene todo que ver. Sí, Entonces, de hecho la emanación de los gases de las vacas producen un efecto invernadero, se gastan más de 50.000 litros de agua cuando las van a matar por 2 vacas. ujú, Imaginemos la cantidad de que se podría ahorrar y además mantener a los animales que son seres de derecho con vida totalmente, y a claro. salvo, y poder comer y alimentarnos siendo benévolos y benévolas con otras especies que nos necesitan también. Esa es mi Totalmente. postura. Después también tengo Sí, a sí, gente amiga que come carne y la respeto y no estoy todo el día pregonando, ¿no? Es algo que sí, sí, salió acá en sí, un sí, discurso sí. que salió y Yo bueno, creo que comenté. claro, que por lo menos poner conciencia en lo que comemos. Y si comemos carne, como en mi caso, saber qué es lo que comemos, de dónde viene esa carne, tratar de comer cada vez menos carne. Eh, Esa es una opción, claro. claro, Sí, porque no se puede totalmente. hacer una transición abrupta tampoco, pero Exactamente. bueno, son temas para largo. Totalmente. ¿Tenemos algún poema Claro, para este tema? ¿dónde A ver, está? No, este libro no es tanto voluntariamente. no sobre la crueldad animal, porque es algo con lo que me enfrento todos los días y la verdad es que no he estado trabajando poemas, Mm. pero eh, Pero tu sí poema, hay por algo, ejemplo, a ver, dale, no, no, decime y yo después te no, digo. disculpame. No, Sí. por favor, adelante. Sí, No, tu decime. poema Atlas Maltrecho, hablando del mundo, Atlas Maltrecho, eh, está hermoso también. Eh, Atlas Maltrecho, ¿dónde estará? Tengo que ir al índice. Meteorología, Orfeón, En la página 11. en la página 11, bien. Ahí llegamos. Signature, ok. Sí, este es un poco como esta cosa de rockero. Yo venía de mis libros hablando de un periplo interno, ¿no? Un pasaje interno, que tenía que ver con ese desarraigo que yo nunca tuve, nunca sentí desarraigo. Siempre como que pude estar en diferentes lugares. Si bien siempre estoy defendiendo a Argentina, me gusta Argentina, tengo otras 2 nacionalidades y también son mis tierras. Y las abrazo con sus defectos y virtudes, como todo. Y esto tiene que ver un poco con eso de andar y, ¿no? Por varios lugares y dice, amo perderme en las ciudades ajenas, compartidas por costumbres y lenguas exilias. Amo también deambular por sus rincones, a menudo proscritos para los viajeros, por el ávido turismo global. Entre paréntesis, no ha de ser casual que justo en esos márgenes agrietados por el abandono, mi desarraigo calme sus heridas y pese un poco menos. Tengo 2 versiones de este poema que fueron Ah, editadas. mira, mira. Porque ahí Sí, hablas del desarraigo, ¿no? sí, pero el desarraigo
como sensación de por ahí, a ver, si yo acá digo, no sé, che, ¿no? Que viene de mapuche, viene de la lengua mapuche. Si yo digo, che, Ciela, ¿me alcanzas el libro? Vos enseguida, hay un código en común, ¿no? Hay una cosa que nos une, que es cultural, que nació con nosotras, con la gente que Sí, nos rodea. A veces estás en lugares donde, bueno, tenés que adaptar tu código y el código también hace la forma del pensamiento, la percepción del mundo, y creo que en ese momento que yo escribo eso, tenía que ver un poco el desarraigo con estas mujeres cuando son desarraigadas de todo lo que es ser una, porque el desarraigo del que hablamos nosotras es un detallecito lingüístico, un giro idiomático, un gesto, sí, que es mucho. sí. Ahora, cuando te sacan tu identidad, te sacan tu honor, te sacan tu dignidad, ese desarraigo repesa. Es un peso diferente. Y, y algunos me dirán, sí, pero vos lo decís en primera persona y parece que hablas de un viaje. Bueno, Bueno, se no, trata de la poesía. Eso es la poesía. totalmente, sí, Porque si yo claro, me pongo a decir, bueno, esta mujer que le quitaron su dignidad y ahora es un manifiesto político, no es poesía. tal cual, tal cual. Entonces me parece como por ahí que tenga más llegada y sea más amoroso presentarlo de esa manera. Bueno, que también tiene que ver con el trabajo de la poesía, ¿no? Con su multiplicidad de significados, la multiplicidad de campos semánticos, ideológicos que aborda, ¿no? Entonces Claro. es maravilloso, es maravilloso. Me gusta mucho, está buenísimo que lo aclares, y que desgranes un poco esto del desarraigo, de todas las implicancias que puede tener Que el desarraigo puede tener interno. diferentes puntos y además también el uso del yo poético como una cosa, discúlpame, ¿no? Pero hice una Sí, no, conexión con no, no, me algo. encanta, me encanta. Después decía que el uso del yo poético tiene que ver un poco con esta llegada, porque si yo te digo a mí me duele, es más impactante que diga, bueno, a fulana de tal le pasó y le dolió. Bueno, son Totalmente, recursos, ¿no? Esto mismo que vos hablabas recién, todos los claro. recursos, el abanico. Totalmente, total. Ana, me quedaría mucho más conversando con vos, pero no me gusta que se corte el vivo, Eh, y que sea sí, es brusco. horrible. Entonces, para despedirnos, primero quiero agradecerte que hayas participado de este espacio, poder leerte, poder escucharte, poder compartir tus experiencias. Muchísimas, muchísimas gracias. Y por ahí, tal vez para cerrar, ¿dónde podemos encontrar tus libros? ¿Dónde la gente puede buscarte? Bueno, también quiero agradecerte mucho por la gentileza y este espacio tan lindo que generás, que me parece muy importante que exista. Y además que me sentí muy cómoda y gracias Gracias. a quienes están del otro lado y a vos. Y Gracias. en cuanto a mis obras, se pueden encontrar no sé, tengo antologías si googlean Amazon, se puede encontrar por el mundo, porque tengo mi editorial en Chile que lo distribuye, en Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, ahora me enteré que salió en Francia una versión de un libro que se llama Atlas de los Cuatro Vientos, que no fue editado en Argentina, pero se puede conseguir acá también. Y se puede conseguir básicamente online. Uno puede poner Atlas de los Cuatro Vientos, Bromelias, Analema Colangelo, que se escribe Colangelo. Yo pongo Ana Lemac porque Ana María es un nombre muy trillado, Lema había muchos, entonces Ana Lemac Ah, quedó. perfecto. Ana.Lemac Me es encanta. por eso Sí, elige, pero si una pone Ana Lema Colangelo, Bromelias, mismo en la editorial, Leviatán, a través de Leviatán o a través de el buscador, van a saltar todas sí, librerías sí. Norte,
bueno, varias que no las tengo presentes, disculpen las libretas, no me acuerdo ahora cuáles son, puesto que es un libro que, bueno, ya lo presentamos, como decíamos, el año pasado juntas, así que pasó un sí, tiempito. Ahora claro. estamos con otros proyectos nuevos y bueno, trabajando en otro proyecto. Sí, Pero bueno, y si no por privado, pregunten, consulten y yo dale. enseguida les digo las listas, la lista de librerías donde se puede conseguir. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias, Ana, y nos vemos en la Feria del Libro seguramente. Seguramente nos veremos por ahí. Sí, Dale. escuchando más poesía. Sí, sí, Gracias. nos vemos, nos vemos. Gracias, gracias, Buenas gracias. noches. Buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Bueno, los espero y las espero y les espero el próximo mes con otro encuentro de literatura en vivo.